Voy a cerrarle, parece que está forzándose mucho. ¿Ya? No sé, el programa es demasiado pesado o algo pasa, pero siempre como que empieza a recalentarse la máquina. Ahora vamos a ver ahorita. Bien, a este ejercicio está pendiente, ¿no? Pero como dije, si tomo un taller no les voy a tomar simplemente de la raíz enésima, más no de una raíz, de un número fraccionario. Eso vamos a dejarlo ahí. Haciendo un reencuentro de lo que vimos la clase anterior, hemos estado viendo lo que es la exponencial compleja, según veo aquí, sí, exponencial compleja, número complejo, se te igual a coseno de teta más y seno de teta. El momento de esto está mal. Ah, si z igual, entonces ya bueno, z, esto hay que borrar, o sea, no está bien editado. Esto no es z, esto es e a la ix, no sé por qué, o e a la i teta. Aunque sí hace alusión a lo mismo, ya que nos dice que z lo hemos denotado como e a la i teta. Está bien, z sería esto, pero es esto en sí lo que está acá abajo. Derivadas, no sé qué he estado ilustrando, algo les he estado ilustrando a los jóvenes. Hemos visto, sí, fórmula de Euler, exponencial compleja, chévere, fórmula de Euler, senos, cosenos, ¿qué más nos falta ver? Para ir terminando. Yo creo que hasta ahí estamos bien, senos, cosenos, nos faltaría ver lo que es ya son ejercicios. Y una vez terminemos en la parte de acá, veamos lo que es el logaritmo en los complejos. ¿Sí? Logaritmo en los complejos. El logaritmo en los complejos. Nosotros sabemos que la exponencial compleja, ¿sí? La exponencial compleja z igual a r por e a la i teta. ¿Sí? Esto sí sabemos de dónde salió. Yo creo que les presento el teorema de la forma polar de un número complejo y de la exponencial compleja. Sale esta ecuación matemática. Se debe haber demostrado de dónde salía esta ecuación. ¿Ya? Entonces, el logaritmo complejo es la inversa de la exponencial compleja. Entonces, si nosotros tenemos que z es igual a r por e a la i teta, existe un número complejo W, podemos decir que es único. Y el logaritmo lo vamos a denotar de la siguiente manera. Con una letra mayúscula, un logaritmo, así, logaritmo, aunque parece transformar en Laplace, un logaritmo natural del número complejo z no es otra cosa que el logaritmo natural normal del que utilizamos en las calculadoras del módulo más i por el seno, a ver, paréntesis, esto, por el seno, por teta más 2 por k y por pi.
Esta fórmula nos permite calcular el logaritmo de un número complejo. ¿Sí? No es como cuando nosotros calculamos el logaritmo de un número normal. Es con este simbolito de ln, el logaritmo de base n, mientras que el log es el logaritmo vulgar de base 10. Entonces, nosotros podemos calcular el logaritmo de un número aplicando esto, número complejo. Por ejemplo, si mi número complejo z es igual a, se me ocurre 2 menos 3i. Y digo calcular, faltaría una cosita más aquí. ¿Sí? Entonces, sabemos que el valor principal, le vamos a llamar así, el valor principal del logaritmo es cuando k es igual a 0. Entonces, este logaritmo natural de este número complejo z es igual al logaritmo natural del módulo más i por teta. ¿Sí? Cuando k vale 0. K por 0 y todo esto 0, entonces i por teta y teta. De esta forma, siempre nos piden calcular el valor principal del logaritmo. Bien, con eso en mente, entonces, nosotros podemos hacer un pequeñito ejercicio. Digo, hallar el logaritmo o ¿cómo podríamos poner? Sí, hallar el logaritmo de z. Z es este número complejo. Z igual a 2 menos 3. Entonces, nosotros tenemos que aplicar esta fórmula. Aquí. Bien, entonces, ¿cómo vamos a aplicar esa fórmula? Primero necesitamos R, ¿ok? Entonces digo, bueno, R no es otra cosa que la raíz cuadrada de 2 al cuadrado a más menos 3 al cuadrado. Entonces R es 4 y 9, 13. R es raíz de 13. También estamos el argumento teta. Entonces hacemos un pequeño gráfico como para darnos cuenta dónde está ese complejo. Está en 2 menos 3. 2 por aquí menos 3 por acá. En este punto está este número complejo. Ahora si necesito, a esto le voy a llamar alfa y a esto le voy a llamar teta. Entonces yo necesito que ustedes hayan el valor principal de ese logaritmo. Necesito que me ayuden sacando cuánto vale esta distancia. Vale 2 y esta distancia hacia acá abajo vale menos 3. ¿Okay? Aplicar la tangente. La tangente de alfa es igual al cateto opuesto 3 sobre 2. Donde alfa es igual a la tangente a la menos 1 de 3 medios. Denme sacando ese valor, por favor. Necesito ese valor. Les voy preguntando, ¿ya? Que no quieren sacar. No, yo no tengo calculadora. A ver, señorita Chávez, Yesela. ¿Cuánto sale tangente a la menos 1 de 3 medios? ¿Sí me escucha, Inge? Sí, sí lo escucho. Dígame, ¿cuánto sale? Yo no sé para qué se conectan, solo por la asistencia, no. A ver, vamos a preguntar a otros estudiantes. Solís, ¿cuánto sale ese ángulo?
Bueno, parece que el estudiante no está en clase. Saquémoslo nomás de la clase. A ver, vamos a preguntar a Oña. ¿Cuánto sale ese ángulo? Bien. Vamos preguntándole a Cristian Paul. 56,309 grados. Muy bien, gracias. Muy amable. 56, 309. ya 309 grados. Pero nosotros queremos teta, entonces vamos a restar 360 grados menos ese valor. Y dígame usted mismo cuánto le queda. 360 menos 56. Le debe estar unos 301 punto algo tiene que ser, ¿no es cierto? O 304, 303. 304 punto cuánto. 303 Ajá. con 69,1. Ya con 69 grados. Entonces, mire, su logaritmo natural, que es este L mayúscula, que lo utilizamos para denotar un logaritmo, entonces, ese logaritmo de ese número complejo z es igual a, nos dice que a logaritmo de r, logaritmo natural de raíz de 13, ¿sí? Más i por teta, pero teta es 303,69 grados. Ajá. Más 2k por pi. Pero como nosotros queremos el logaritmo de z, el logaritmo de el valor propio, ¿sí? El valor principal de este logaritmo es cuando k vale 0, entonces raíz de 13 más i simplemente por 303,69 y esto vale 0. Y eso es todo, el logaritmo natural, lo que estamos buscando. Se dan cuenta que esto de los números complejos es sumamente fácil, calcular todo lo que tenemos que saber. Bueno, hasta aquí voy a dar números complejos, no más. ¿Sí? Y vamos a hacer ahora sí algunos ejercicios por ahí. Entonces, miren, yo les digo, Déjeme ver el resultado. No la acabé de copiar. y ahí está. Logaritmo de z, pero ese logaritmo no es el logaritmo natural, es un L de un número complejo. Tiene otra connotación, nos dice que es igual a ¿qué? Al logaritmo natural del módulo más i por teta más 2k pi. O sea, eso tiene fórmulas. Estamos hablando de variable compleja. Bien. A ver si me ponen pilas porque vamos a hacer Bueno, y terminaríamos quizá con la última parte ya de una vez para dejar con la exponencial compleja. Exponencial compleja general. Con esa vamos a terminar. ¿Ya? Entonces, exponencial compleja general. La exponencial compleja general nos dice aquí, sea un Z1, un Z2, elemento de los, bueno, son complejos, ¿no? Donde Z1 sea diferente de 0. ¿Sí? La exponencial compleja la podemos denotar con un W igual a Z1 elevado a la Z2. ¿Sí?
Si nosotros aplicamos logaritmo a ambos lados, ¿sí? Logaritmo natural de W es igual a logaritmo natural de Z1 elevado a la Z2. De donde el logaritmo natural de W es igual a, por propiedades de los logaritmos, esto es Z2 por el logaritmo natural de Z1. Por definición de logaritmo decimos que E a la Z2 por el logaritmo natural de Z1 es igual a W. ¿Sí? Y de esta manera nosotros diríamos que esta es la exponencial compleja general. La exponencial compleja general. Bien. Entonces, podríamos hacer un pequeño ejemplo, pero vamos a hacerlo por acá. Okay. Entonces pongamos un Z1 igual a 2 más I y un Z2 igual a menos I. Igual es un número complejo. ¿Sí? Entonces aplicando esto que nos dice que la exponencial compleja general a qué es igual a Z1, ¿sí? Z1 por el logaritmo natural de Z. El logaritmo natural de Z2 es aquí. No sé por qué esta pantalla me borra bonito. Ya. El logaritmo Z2 es. Apliquemos de una vez la fórmula. Aquí la tenemos justo al frente. Aquí, a ver. La formulita tenemos que aplicar. ¿Ya? Un minuto. Entonces, ¿qué tendríamos nosotros aquí? Lo primero que nosotros tenemos que aplicar, o sea, si vamos a hallar la exponencial compleja general, va a ser igual a E a la Z1, a la Z2, que es menos I, multiplicado por 2 más I, logaritmo, ¿verdad? Por el logaritmo natural de Z, que es 2 más I. ¿Ya? Y eso sería todo en un principio. No es nada más de lo común. Podríamos esto desarrollarlo, pero para fines pertinentes de problemas de más adelante. Ahorita voy a hacer una recopilación de todo esto. Cómo aplicar. Por ejemplo, aquí hicimos la clase anterior probar que E a la pi medios es igual a I. Lo probamos y realmente salía. Aquí hice otro ejercicio. Esto era indicando cómo se resuelve en la solución de una ecuación diferencial. Yo les decía que la solución nos va a ser igual a E a la AX por coseno de BX y más seno de BX. Sí, entonces, miren, esta es la solución de una ecuación diferencial cuando tiene números complejos. Y esto es lo que nosotros estamos viendo más o menos. Después lo vamos a asociar. Ok. Bueno, haciendo un recuento, y ahora sí yo sé que todos ustedes están tupidos el cerebro, pero yo les voy a hacer un recuento de lo que hemos visto. Miren, una síntesis le voy a hacer así.
porque no es un resumen, una síntesis. ¿Sí? La síntesis. ¿Qué hemos visto? Hemos dicho que un número complejo es un par ordenado A, B, que lo podemos representar en el plano complejo. A, B. ¿Sí? Al cual lo llamamos Z. Que su forma binómica es esta. Z igual a A más B. Donde A es la parte real del número complejo Z. Y B es la parte imaginaria del número complejo Z. Que con estos números complejos de la forma A más BI, podíamos hacer suma, podíamos hacer resta, podíamos hacer multiplicación, y podíamos hacer división en primera instancia. Suma, resta, multiplicación y división. Por ahí asomó más adelante y dijimos que ahí se lo conoce como la unidad imaginaria, cuyo valor es raíz de menos 1. Y luego empezamos a sacar y al cubo, y a la séptima, etcétera, ¿no es cierto? Y bueno, y al cubo dijimos, si y al cuadrado es a raíz de menos 1, entonces si y es igual a raíz de menos 1, entonces si al cuadrado, ¿cuánto es? Bueno, raíz de menos 1 al cuadrado, ¿y esto qué nos dará? Esto nos da menos 1. Entonces y al cuadrado es menos 1. Entonces, si y al cuadrado es menos 1, nosotros podemos poner y al cuadrado por y, quitándole ese signo negativo, ¿no? Le iba a poner directo, pero mejor aquí. ¿Sí? Y entonces, recordemos que y al cuadrado es menos 1. Entonces, menos 1 al cuadrado por i. Esto, cualquier cantidad negativa elevada a un exponente par nos da positivo, es decir, 1 por i. Entonces, i al cubo ha sido i. Y así hacíamos con i a la séptima y a la octava. Después de eso dije, miren, jóvenes, hay una forma de expresar trigonométrica o polarmente a un número complejo. Es decir, z también podemos expresarlo como r por el coseno. A ver, antes de pasar a la forma polar de esto, una vez que ya vimos suma, resta, multiplicación, división, bueno, no quiere borrar, ya es más, ya se acordó, creo. Ya. Una vez que ya vimos suma, habíamos dicho, ok, si nosotros tenemos un número complejo en el plano complejo, AB, entonces hay un ángulo al cual le llamamos argumento y hay una distancia a la cual le llamamos módulo. Entonces dijimos, el módulo de S se calcula como la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado, que era el módulo del número complejo Z. ¿Sí? Raíz cuadrada de A cuadrado más B cuadrado. Luego dijimos, no, pues el ángulo, tangente de teta, no es otra cosa que el argumento del número complejo Z. Entonces, tangente de teta es igual a
al cateto opuesto. En este caso sería B sobre A. Por lo tanto, teta es igual a tangente a la menos 1 de B sobre A. Listo. Pero había que entender que una cosa era calcularlo aquí en este cuadrante. Ya, una cosa era calcularlo aquí en este cuadrante. Otra cosa era calcularlo acá. Y otra cosa muy diferente acá. Había que tener mucho en cuenta con eso para calcular. Una vez que ya vimos esto, entramos a la forma polar de un número complejo y decíamos, mira, la forma de un número complejo, ya después de demostrar las fórmulas, decíamos, es igual al módulo por el coseno de teta más i seno de teta. Esto es la forma polar de expresar a un número complejo. ¿Sí? La forma polar o la forma trigonométrica de un número complejo. Luego de eso, hicimos sumas. ¿Sí? Hicimos restas. Más que sumas, perdón, hicimos multiplicación y división en forma polar de un número complejo. ¿Sí? Hicimos multiplicación. Ya. Hicimos multiplicación. Hicimos división. De números complejos. Pero en forma polar. O trigonométrica. Forma polar o trigonométrica. Hicimos multiplicación y división. Sí. Entonces, luego que hicimos la suma, entramos a un teoremita de Moivre. ¿Qué nos decía el teorema de Moivre? Que si yo tengo un número complejo A más BI, y que si lo elevo a la enésima potencia, esto es igual a R a la N, que multiplica al coseno de N teta, más I seno de N teta. Entonces, podríamos hallar la potencia de un número complejo, ¿ya? Entonces, esto nos permitía hallar la potenciación, la potencia. Entonces, hemos hecho suma, resta, multiplicación, división, potencia. Y luego vimos un teoremita que nos permitía hallar la raíz enésima. Aquí tenemos esto. La raíz enésima de un número complejo, ¿sí? Para la cual decíamos, bueno, si tenemos z a la cualquier raíz enésima, es decir, a la raíz enésima, esto es lo mismo que tener z a la 1 sobre n. Entonces esto era igual aquí, al módulo elevado a la raíz enésima, que multiplicaba al coseno de teta más 2k por pi, todo esto sobre n, y más i seno de lo mismo, ¿no? De teta más 2k por pi sobre n. Y el otro teorema que no lo voy a tomar en cuenta, algo pasó, no lo he revisado, no sé, pero algo, no sé si fueron mis cálculos, yo no tenía calculadora, pero algo pasó. Lo voy a revisar y no lo voy a mencionar aquí. Ese es cuando la raíz m sobre n a un número fraccionario. Es decir, una potencia aquí, pero en sí este nos permite ya la raíz. Tenemos potencia, raíz enésima. Y luego si nos pasamos que a la variable compleja,
Creo que hasta ahí teníamos esta parte. Sí, bueno. Pues de ahí sí dijimos, bueno, si nosotros tenemos e por i a la x, esto lo definíamos como el coseno de x más i seno de x, que se conoce como fórmula de Euler o exponencial compleja. También se lo conoce como exponencial compleja. La otra es la total. Exponencial, ¿no? Exponencial compleja o fórmula de Euler. Fórmula de Euler. Listo. Y de ahí nosotros derivamos algunas cosas. No voy a volver a escribir todito, simplemente después de la variable compleja, nosotros pudimos definir lo siguiente. En términos más generales, si i por el ángulo teta, esto era igual a coseno de teta más i seno de teta. Pero si nosotros teníamos e a la menos i teta, ya demostrábamos que esto debe ser igual al coseno de teta menos i seno de teta, por que la función seno y coseno son, una es función par y la otra es función impar. Seno de teta. Teníamos estas formulitas. Muy bien. Después de esto nosotros definimos lo que es el coseno de x. Coseno de x en variable compleja no es otra cosa que e a la ix más e a la menos ix. Todo esto sobre 2. Mientras que el seno de x, variable compleja, es igual a e a la ix menos e a la menos ix, todo sobre 2 veces i. ¿Sí? Y también aprendimos a sacar el módulo, Y después de esto nosotros dijimos, bueno, si z, que un número complejo también puede ser expresado de esta forma. R por e a la i teta. También se expresa número complejo de esta forma. Y finalmente vimos el logaritmo, que ya está por demás decirlo. Bueno, por último, el logaritmo, que es un logaritmo. Está, ya. Vamos a llamarlo así, un logaritmo de un número complejo z. Decíamos que era igual al logaritmo natural del módulo más i, que multiplicaba a teta más 2 k por pi. Pero nosotros queremos hallar el valor principal de este logaritmo del número complejo. Simplemente decíamos el logaritmo del número complejo z es igual al logaritmo natural de r más i por teta. Y hasta aquí llegamos.